Como ya lo acaba de afirmar de manera categórica Ángel Ávila, miembro de la Dirección Nacional, habría que recordar tres cosas. Primero, los que conducen el gobierno fallaron en sus estimaciones para el 2019. En los criterios económicos de cada año se dibuja un poco la visión que tiene el gobierno y se establece con claridad una posible estrategia para garantizar el crecimiento económico del país. Ustedes recuerdan, el candidato aún López Obrador hablaba de un crecimiento de 4%. En los precriterios de diciembre anunció que este año sería de 2%. En marzo fijó un porcentaje de 1.6%, en junio de 1.1% y finalmente dijo que cerraríamos el año con 0.9%. La realidad es que va a crecer la economía del país al final del año entre 0.5% y 0.3%. Cifras y datos anunciados por el Banco de México, por el INEGI, por las calificadoras, por la OCDE, prácticamente todas las instituciones que miden el crecimiento económico de México definieron que estaremos entre el 0.3% y el 0.5%. El IVA bajó 2.2% como fuente de recaudación en el presupuesto, ICR se quedó en 1.3%, la plataforma petrolera tuvo una ligera contención explicada por la aportación que empiezan a hacer los asociados privados en las rondas que se concursaron desde hace 2 años. Pero la plataforma propuesta en los criterios del 2019 no se logró alcanzar. Potencialmente era posible darle continuidad a un crecimiento cercano al 2%. Había una dinámica inercial que podía asegurar que México continuaría en un crecimiento pequeño, pero finalmente hoy deseado de manera que será deseado por todos, que si lo hubiéramos alcanzado sería un éxito, el 2%. Hubo una curva de aprendizaje demasiado larga, malos funcionarios en el Ejecutivo Federal, malas decisiones, el aeropuerto, la suspensión de las rondas petroleras y los contratos en la CFE con las gaseras. Se terminaron prácticamente todas las asociaciones público-privadas para inversión. Hubo recortes presupuestales en infraestructura, privilegiando, como ya se ha dicho, los programas clientelares. Se dieron graves señales de falta de respeto al Estado de Derecho y se generó lo que quizás sea el problema político principal que tiene el país, la falta de confianza en la conducción del régimen. No hay otras cifras, no hay otros datos. El crecimiento del PIB se cayó, los empleos disminuyeron, hay una baja en la venta de bienes de consumo duraderos, disminuyó la inversión pública y privada, hay subejercicios, se registró una disminución
y retraso en compras gubernamentales y finalmente el panorama que hoy tenemos. Y la pregunta es si vamos a establecer una estrategia similar el próximo año frente a lo que se hizo en el 2019, que nos hace pensar que las cosas van a cambiar. Y nosotros por eso insistimos que es prácticamente imposible alcanzar un crecimiento de 1.5 o 2.5, como están los criterios que presentó el secretario Herrera, si no hay rectificaciones. La palabra clave frente a la desconfianza que hay de la conducción política del gobierno de López Obrador es la rectificación. Y la rectificación, la señal que pudiera mandar confianza es, como ya lo hicieron en el caso de las empresas constructoras de los gasoductos, que finalmente el gobierno mexicano desistió de irse a tribunales internacionales en pleitos larguísimos, carísimos, que íbamos a perder para finalmente renegociar con ellos la terminación de los gasoductos. Insistimos nosotros que hay que reinstalar la licitación de las rondas petroleras, revisar el plan de negocios de Pemex, porque no hay claridad de qué se quiere hacer con Pemex, a dónde se quiere ir. Es el tercer rescate en los últimos 5 años que se le hace a Pemex y parecería que hoy, con una cantidad extraordinaria, vuelve a no dejarse con claridad qué se pretende hacer con Pemex. La reinstalación de las zonas económicas, atender las necesidades de los estados y de los municipios. Nos parece que en tiempos de recesión, en tiempos de desaceleración económica, es una mala idea aumentar la recaudación vía impuestos con grados de chantaje, presión. Es un error en un momento de depresión económica intentar resarcir las finanzas públicas cobrando más impuestos y cobrándolas con amenazas. Lo que en el mensaje se dio es que al SAT se le están dando dientes, se le están dando presupuesto y facultades para desatar una campaña que permita generar recursos por la vía, repetimos nosotros, del terrorismo fiscal. ¿Saben ustedes que Prodecon, que es la instancia que le da legitimidad de alguna manera al esfuerzo recaudatorio del gobierno, es el órgano, es la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes, ya tiene prácticamente más de un año sin titular? No hay ninguna política que explique que haya atención del titular del Ejecutivo frente a una institución como la Prodecon, que está desapareciendo prácticamente por inanición, y que esto nos puede generar desatar al tigre con el SAT sin freno, sin cortapisa, que, insisto, recupere recursos que pierde por la incapacidad de generar el crecimiento de la economía y que lo quieren recuperar con esto. Nosotros estamos, como todos, precisando los términos del presupuesto, pero de entrada nos parece que es un presupuesto que repite la visión del anterior, que repite la receta y que nos va a conducir a situación similar a la del año pasado, con un agravante más: la desaceleración global, el conflicto y la guerra comercial
en el mundo va a generar mayores dificultades. Nosotros pensamos que debería el gobierno inclinarse por políticas contracíclicas, fundamentalmente concentradas en reducir impuestos, en aumentar la inversión productiva y en generar confianza a partir de respetar la ley y el Estado de Derecho en México.